Bienvenidos a Pyme Talks. Hoy estamos hablando de un tema súper importante con Mónica. Vamos a hablar de cómo ser feliz en el trabajo. Un tema súper relevante hoy por hoy, donde en las pymes tenemos grupos operativos, grupos de trabajo que ocupamos incentivarlos y ocupamos trabajar con ellos. Agradecemos a la Universidad Central por ser patrocinador de este podcast y de poder darnos la oportunidad de llevar toda esta información a las pymes a nivel nacional e internacional. Mónica, bienvenida, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Rafael, por invitarme a este increíble espacio tan nutritivo para el mundo, como usted lo acaba de decir. Definitivamente. Ser feliz trabajando. Parecieran dos palabras totalmente opuestas, ¿no? Es como trabajo porque me toca, voy para el yugo, la crisis de los domingos en la noche, pero podemos cambiar eso hoy por hoy, Mónica. Muchas gracias por traer a la mesa la realidad de muchas personas trabajadoras que sienten que el trabajo es una obligación o es algo que les toca, cuando debería de ser cómo usted puede desarrollar su máximo potencial. Entonces, ¿cuál es el trabajo de la felicidad laboral como tal? Hacer del lugar del trabajo un lugar a donde las personas deseen trabajar. Claro. Poder generar un espacio de, sí, de trabajo, porque necesitamos trabajar, necesitamos producir, el trabajo dignifica al ser humano, Sí, pero además de eso, que sea un espacio donde haya realización. exactamente. Porque no podemos olvidar que seguimos siendo seres humanos y como seres humanos tenemos necesidades. Y dentro de esas necesidades está la autorrealización. Entonces, ¿qué viene a ser el trabajo hasta el momento que lo conocemos, cierto? Cuando es el yugo, cuando lo que nos toca, cuando qué pereza ya mañana es lunes, ¿cierto? O que me piden una hora más y ¿por qué? ¿Por qué me toca esto a mí? No, es porque el trabajo en estos momentos, las necesidades que suplen son las básicas: alimentación, vivienda donde dormir y pues pagar sus cosas que tienen que pagar. Y dejamos de lado la autorrealización. Y todos pensarán, pero ¿por qué es tan importante la autorrealización? Ocupo plata. Eso es excelente. Ocupo Exactamente. plata, dame plata para vivir. Ocupa plata para vivir, tanto las empresas para subsistir como las personas. Y es que si las personas en el planeta entero logran trabajar desde su autorrealización, los beneficios económicos a nivel global, tanto para empresas como personas individuales, se multiplicarían hasta un 300%. Definitivamente. Mónica, todos estos temas definitivamente que son tendencia hoy por hoy, Sí. tanto es así que hay una discusión a nivel nacional de la ley 43 y que trabajamos Ujú. más, trabajamos menos. En Colombia quieren pasar una reforma laboral de pasar de 12 horas a 8 horas. Son temas que están sobre la palestra porque hoy vivimos amarrados a la tecnología nos permite ser más productivos, podríamos trabajar menos. Pero antes de continuar en toda esta conversación, cuéntanos de vos, Mónica, cuéntanos de tu background, cuéntanos por qué te posicionas como una experta en este tema y por qué las pymes y los empresarios que nos están viendo tienen que llamar a Mónica para decir, Mónica, venga y dígame cómo yo tengo que hacer con estos empleados que no me hacen caso, algo bueno y bonito. Bueno, no sé si se han encontrado algún video mío que diga, soy Mónica Olate y estoy aquí para hablar de cosas que nadie habla. Y es que muchas veces pasamos por alto la importancia del ser humano, como te mencionaba, y yo creo que yo desde niña, desde 5 o 6 años, tengo la conciencia en donde yo ya veía esto, yo ya veía la importancia de todos los seres humanos como tal y de nuestro papel en cada uno. Claro, dar esa valorización. Es que todos en el planeta tienen su aporte, Claro. ¿ok? Entonces, soy trabajadora social. En base a esto encuentro lo amplio que es ser trabajador social y En todo su concepto, o sea, en- trabajador social, una persona que penetra en las capas de la sociedad, que llega y conoce su naturaleza y quiere darle una solución. exacto, Tremendo. exacto. Es tremendo el poder que tiene esta profesión
y agradezco que sea tan amplia y flexible porque así puedo abrirme camino en esta maravilla de lo organizacional, el bienestar organizacional, la productividad, que se nos olvida que viene de la mano del bienestar y de esa misma felicidad laboral. claro. Entonces yo ya termino mi carrera, soy licenciada en trabajo social y yo digo, conforme a mi experiencia, yo veía que las instituciones donde usualmente se trabaja con esta profesión, pues a mí no me hacía sentido a la visión que yo ya traía desde muchos años atrás, esa conexión con mi ser. Recordemos que tenemos ser, hacer, tener. Muchas veces en el día a día y estamos centrados, por eso es que no le encontramos sentido al trabajo, porque estamos en el hacer, no estamos primero siendo y encontrándole el propósito a qué estamos haciendo. Buenísimo. Entonces, yo ya lo tenía, yo ya lo sentía y fue cuando tomé la decisión de iniciar Capital Humano, que es de donde nace el programa Felicidad Laboral y muchísimas otras cosas, pero en este momento creo que porque es importante que las pymes potencien el ser humano, porque póngase a pensar que todas las producciones que nacen de su empresa, o sea, todo lo que usted le da a sus clientes, es creado por el ser humano que tiene usted contratado. Entonces, si logramos que este espacio realmente abra las oportunidades y aumente las capacidades de generar dinero de las personas, porque las personas son un capital. El capital humano, tenemos el capital financiero, tenemos el capital de infraestructura. Entonces, el capital humano es igual de importante tenerlo en un estado de satisfacción y compromiso que nos dé beneficios económicos, porque sabemos que aquí estamos para hacer dinero, nuestra empresa es para hacer dinero. Y yo hago de mi propósito, ojo, aquí pongo mi ejemplo, así el mismo ejemplo suyo. Yo con mi propósito hago dinero, pero el dinero se multiplica entre más veces podamos apoyar a las personas. Entonces, imagíneselo, lleve este sentido, este concepto a hacer de su lugar de trabajo, de su empresa, un mejor lugar para trabajar. Hablemos de números, ¿cómo está esa tasa de rotación de personal? En los últimos 3 meses, ¿cuántas personas dejaron de trabajar en su empresa, ya sea por despidos o renuncias? Mónica, importantísimo todo lo que nos dices. De verdad que em, poder entrar a una empresa y poder sentir cómo está ese equipo de trabajo. Si ese equipo de trabajo está conectado, si ese equipo de trabajo está bien atendido, eso es medular. O sea, eso va desde los dueños, desde los jefes, desde los equipos gerenciales. O sea, se diluye totalmente esa energía en el equipo de trabajo. En las pymes sucede mucho que el estrés del dueño de negocio, a veces el empleado lo siente, porque él llega, ¿verdad? Tiene posiciones a veces hasta o sea, agresor, ¿no? Ah, claro, Verbalmente o tal. Y vemos de esto todo. afecta la productividad. Al final de cuentas, nuestro colaborador es un ser humano y necesitamos trabajar con él. Y eso me parece clave en este proceso. Ahora, lo que más me llama la atención de tu propuesta es que normalmente todo lo que es trabajo social va mucho como a favor del empleado y en este caso te escucho hablando más a favor del empresario. Muchas gracias, primero que todo, por iniciar su frase con energía. Utilizaste la palabra energía y Todo muchas es veces eso energía, nos ¿no? cuesta creerlo. Claro, Em, y viene de los grandes, de los primeros, o sea, del dueño, de los CEOs, de los líderes, pero a veces depende del líder, no tiene mucho que ver, sino más que todo el dueño como tal, claro. ¿verdad? Más que todo Mira, con una pymes. llamada puede cambiar para positivo o para negativo todo el ambiente aunque él no esté presente. Viera cómo me lo encuentro. Sí, claro.
y afecta 100% la productividad. O sea, nosotros ocupamos que la empresa produzca, pero con las acciones incorrectas estamos haciendo que produzca menos. Es lo curioso, si logramos implementar el sistema de felicidad laboral y aprendemos y lo hacemos un estilo de trabajo, una cultura como tal, tanto como el dueño de negocio va a sentir más tranquilidad, más libertad y van a ver los resultados donde el crecimiento es exponencial, pero no solo exponencial, es sostenible. Exacto. Es Exacto, sostenible. definitivamente. Es un tema súper apasionante. Sí. Vamos a ir a un corte Ok, para continuar y que podamos hablar ya de experiencias que hayas tenido, buenísimo. para que podamos ver algunos escenarios, ¿no? Y cómo Ujú. puede el empresario o empresaria, bueno, qué hacer, porque bueno, también es un ser humano y también sufre Exacto, estrés y exacto, también necesita de un acompañamiento. exactamente. Entonces, vamos a un corte, agradecemos a la Universidad Central por ser nuestro patrocinador, por poder apoyarnos en este proyecto, y ya volvemos. En la Universidad Central, hace más de 35 años nacimos con un propósito mucho más grande que únicamente enseñar. Vivir. Porque vivir también es aprender. Aprender que trabajar todo el día y aún así llegar al aula. Más que cansancio, es convicción. Aprender que las conexiones humanas cambian vidas y que nada te va a inspirar más que una historia real. Dicen que la vida es la mejor universidad, con sus metas cumplidas y con las que se quedan sin cumplir. Con sus caídas y con las veces que volvemos a levantarnos. Por eso en la Universidad Central no hablamos de títulos como medallas, sino de oportunidades que transforman vidas. Porque aquí las personas van primero. Universidad Central. Estamos de regreso en Pyme Talks para hablar de los diferentes escenarios que nuestra experta se ha topado en los diferentes pymes y diferentes empresas. Cuéntanos un poco, Moni, cuéntanos un poco de esas experiencias que has tenido, de cómo lo han podido manejar, cómo lo han podido ir desarrollando. Es interesante porque volvemos a los dueños de negocio y con ellos es con los que más se trabaja porque existen momentos en donde el crecimiento es tan rápido que el dueño del negocio como tal está enfocado en el crecimiento, ¿verdad? Y en controlar en que cada una de las personas que ha logrado contratar esté haciendo el trabajo que él hacía o ella. Correcto. Entonces, ¿qué me encuentro yo? Con baja confianza entre las personas. Entonces, los colaboradores que se encargan de atender al cliente directamente, en muchas ocasiones, están desorientados en qué pueden hacer porque no tienen claridades de la base, porque la base también está, como usted dice, el ser humano también está asustada, está viendo que la pyme está creciendo bastante rápido. Entonces, el simple hecho de al inicio de nuestro proceso, yo les digo, solamente empiece a escucharlos, abra un espacio de 20 minutos, dependiendo de la cantidad de sus colaboradores, y escuche. Haga la pregunta, díganme lo que quiera, qué no funciona, qué no les gusta de mí, porque no creamos un momento de escucha, entonces no sabemos qué es lo que está pasando. Muy importante. Me parece que eso es súper transformador porque además el colaborador lo valora mucho. Lo valora mucho. Porque quizás hay una figura de autoridad que cuando el colaborador ve que es escuchado, entonces de una u otra manera ahí se genera empatía, ¿no? Cuando el colaborador es escuchado y cuando el mismo colaborador encuentra que él tiene todas las capacidades y habilidades para hacer que esa empresa también crezca. Entonces le damos, y está el dicho de toda la vida, dos cabezas piensan mejor que una. Claro, Imagínese si usted tiene 10 en su equipo, 20, 30, 40, 100, pero no aprovechamos esas capacidades, sí, ¿ok? definitivamente.
¿Cuál te parece, Moni, que Dígame. pueda ser una industria en la que hoy por hoy se tiene totalmente olvidado el tema de la felicidad en el trabajo? Una industria que genera mucho estrés, mucha tensión. Creo que es la industria manufacturera Claro. o de manufacturas. ¿Se dice Sí, manufacturera? Está bien. sí. Por ejemplo, fábricas. eh, Fábricas, construcción de productos, la construcción en sí mismo, en claro. sí misma, la educación, todavía tenemos bastantes temas con el personal docente. Sí, definitivamente. Sí, y Sobre todo por el estrés que manejan de estar con tanto estudiante alrededor, padres de familia, ¿verdad? Hay un me estrés. cuentan que no tienen momento, o sea, ellos salen del trabajo a las 5, llegan a la casa, que a responder a los padres de familia, que a responder y a revisar examen. Ajá. Y eso sucede en muchas otras industrias también, ¿verdad? Que, ¿cuál puede ser el tema de industrias de restaurantes? La gastronomía es uno de los que tienen mayor índices de rotación. Es increíble eso. Sí, ¿y por qué? O sea, entonces es como también un reto para mí poder ir con el tiempo y los años, eh, Claro, destruir ese mito. claro. Porque si tenemos un buen espacio, por ejemplo, un día Sofía a una cafetería y se lo dejo a usted para que lo analice y ponga a hacerse una radiografía de las condiciones actuales que usted le brinda a su equipo de trabajo, porque eso es como de cuáles son esas condiciones, todo afecta la productividad 100%. Entonces fui a una cafetería en donde era al aire libre, todo muy lindo, todo muy rico, y resulta que entro a la zona como a donde está la barra para pedir y eso. Era un calor. Y yo le dije a la cajera como, ¿cómo ustedes hacen para estar aquí? Y trabajar y moverse y alzar, porque tienen que trabajar. Yo estaba solo de pie, así. Y ella tenía que estar haciendo un montón de cosas. Entonces, a mí eso me pareció algo sumamente perjudicial para la productividad de ellos. ¿Qué pasa? ¿Cómo me atendieron a mí? No estuvo mal, pero no estuvo excelente, no estuvo bien. Tome, muchas gracias, gracias. Listo. Listo. Pudo haber impactado esa situación de calor, de incomodidad en los trabajadores. Hasta para el mismo cliente, ¿no? O sea, esas ganas de llevarme mi producto porque, uy, qué calor aquí, yo no quiero estar aquí. Exacto. Entonces, pues no permanece, no va a comprar la misma cantidad de pastelería, de Sí, porque uno cafés. llega así como, uy, no me quiero ir. Y más si hay fila, imagínense si hay fila. Claro, 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 claro. Entonces, vean cómo una pequeña cosa, por eso te decía, creo que al inicio sí lo dije, son pequeñas hábitos clave, porque son hábitos, son formas de comportamiento. Entonces, eso se distribuye y viene así. Bueno, y para ir terminando, porque se nos va el tiempo, ¿qué hábitos o qué puede aplicar el empresario en su actividad? Unos 3 consejos, 4 consejos que le puedas dar, para que su ambiente laboral, se genere una cultura empresarial, en su propia empresa. Gracias. Lo principal es tener claro su camino, la planificación estratégica. ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cuál es su propósito? Esa misión, esa visión. ¿Cuáles son sus valores? Y actuar cada día hacia los valores, porque usted es el ejemplo. Todos, no solamente es escribirlos en papel, si ya los tiene, excelente. Revísenlos y que sean alineados con lo que actualmente lo desea y trate de en cada reunión, en cada toma de decisión, llevar esa planificación estratégica de su mano. Súper ¿Ok? bien, ¿Cuál sería lo segundo? Escuche a las personas, haga un espacio de preguntas. claro. Y lo tercero sería, incite a que todos podamos hacer un poquito de actividad física, actividades, pausas activas, inclusive en el mismo l- tiempo de trabajo, y preguntarles si están conformes con lo que actualmente están haciendo, qué desafíos presentan en temas de su día a día de trabajo. Ya le dije un montón y hay muchísimo más. O sea, yo estoy feliz de poder estar aquí comentándole todo esto
porque sé que como dueños de negocio, ONGs también se ve mucho de esto, pymes, la idea no es estar apagando incendios. La idea es que Construir una empresa de adentro hacia afuera. construir una empresa, hacer que funcione sin usted y que Exacto. tenga mejores resultados si usted estuviera ahí. O sea, Definitivamente. Definitivamente, Moni. Hay temas que se nos quedan, que yo sé que sí, vamos para otros espacios que tenemos que sí, generar con esta muchas veces. conversación. Por ejemplo, hablar de lo que está sucediendo en Colombia, lo que está sucediendo aquí en Costa Rica, Ok, los sí, lo de las cambios, horas. la implementación de tecnología. Eso es importante porque impacta directamente al sector empresarial, además de un tema que hoy por hoy es clave, sobre todo después de lo que vivimos en pandemia, ahora que estamos en pospandemia, las empresas apenas vienen saliendo, que es la salud mental, ¿no? O sea, Sí, cómo podemos implementar y sembrar en la conciencia de nuestros colaboradores una ujú, mejor salud mental, en porque salud también hay mental. otra cara y es quizás el colaborador que la pasa bien en su trabajo, pero que cuando regresa a su casa Muy buena. se quiebra, ¿no? O sea, su ambiente familiar no es el correcto, hay mucho estrés, problemas económicos, malas decisiones, y entonces, bueno, preferiría seguir trabajando que irme a la casa, ¿no? O sea, ir a la casa no siempre es sinónimo de paz y de tranquilidad. No para todo el mundo es su lugar seguro. Exactamente. Y esto nos queda ahí en el tintero, como dicen, para que lo podamos seguir conversando. Mónica, te agradecemos muchísimo por tu tiempo, por tu Muchísimas espacio. gracias. Te deseamos muchos éxitos con lo que vas hacia adelante y de verdad que, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde te pueden localizar? Me pueden encontrar en todas las redes sociales como Mónica Ulate. Pueden poner felicidad laboral también. Es probable que les salga como por, ¿verdad? Em, ¿Y qué? Les doy mi número. Yo les doy mi número. 8634-7638. Pueden encontrarme ahí. Con muchísimo gusto podemos agendar un diagnóstico inicial y ver si calificamos y podríamos trabajar juntos y feliz de ayudarle. Excelente, muchísimas gracias. Moni, muchísimas gracias también a la Universidad Central como patrocinador de Eso. este espacio de Pyme Talks. Gracias a ustedes por escucharnos, por vernos, por seguirnos, por formar parte de esta comunidad. Y ya saben, si les preguntan dónde lo escuchaste, fue en Pyme Talks.